Bien, bueno, les agradezco el estar acá una tarde como hoy, cuando podrían estar haciendo cualquier otra cosa, la verdad, y que estén interesados en poder escuchar algunos elementos asociados al músculo esquelético y su implicancia en el deporte en general, ¿ya? El nombre era un poco deporte de alto rendimiento, pero vamos a hablar más bien cosas generales que puedan ser abordadas desde un espectro más bien amplio, ya que los programas a los cuales van a estar desarrollando la universidad involucra público objetivo que tenga relación con el ejercicio, pero es un espectro más bien amplio. Entonces, bueno, se titula el músculo esquelético como más allá de un tejido contráctil y sus implicancias acerca en el deporte de alto rendimiento. ¿Alguno de los contenidos? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ya. Acerca de los contenidos que vamos a ver ahora, vamos a hablar un poco algunos aspectos del entrenamiento y cómo estos afectan la función muscular. Además de ciertos elementos que pueden estar asociados al músculo esquelético ante distintos tipos de estímulos, ya sean estímulos tanto de fuerza como resistencia. Me aboqué a esos dos estímulos principales, ya que son cualidades condicionantes que permiten después poder incrementar otras manifestaciones asociadas, por ejemplo, a algunas manifestaciones de la fuerza, la resistencia, o la velocidad, ¿ya? Si bien la velocidad no es tan modificable per se, pero podría estar colaborando desde los aspectos de un incremento en la potencia. Y para poder finalizar después vamos a ver algunos elementos que están asociados al músculo esquelético como un papel de tejido secretor, ¿ya? Donde se sabe que hay ciertas moléculas que pueden ser secretadas por este tejido y que tienen ciertos efectos sobre la fisiología, tanto a nivel sistémica como desde el punto de vista del músculo, y que permite comunicar con distintos órganos también para poder generar adaptaciones que son muy relevantes en el ejercicio, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de un poco la introducción a esto, nosotros sabemos acá que, voy indicando con la flechita, ya que siempre me ha costado encontrar el puntero láser acá, así que... nosotros tenemos diversos tipos de estímulos acá, principalmente, como les decía, los enfoqué en estímulos que están orientados a la fuerza, ¿ya? O al trabajo con sobrecarga, y trabajos que están orientados a una función más bien continua o intermitente o intervalada, como puede ser la carrera, ¿ya? Y estos dos estímulos pueden generar distintos tipos de adaptaciones que van a después impactar sobre este tejido que es plástico, que es el músculo esquelético, que nos permite movernos a voluntad, ¿ya? Sin embargo, una de las grandes preguntas que existe al día de hoy es cómo se generan estos mecanismos adaptativos. O sea, yo sé que si hago trabajos con sobrecarga voy a mejorar la fuerza. Yo sé que si salgo a trotar o hago cualquier tipo de ejercicio de tipo continuo, voy a mejorar mi capacidad oxidativa o mi capacidad aeróbica, dependiendo de los textos donde lo hayan estudiado. Pero queda un poco la pregunta de ¿por qué se generan estas adaptaciones? ¿Cómo ocurren y cómo yo las puedo entender para poder interpretar este tipo de efectos y aplicarlas en el campo, ya sea en los deportes o en la disciplina o en la clínica? Ya también involucra patologías, solo que esta vez no nos vamos a enfocar a los aspectos fisiopatológicos, ¿ya? Entonces, entendemos también que siguiendo esta dinámica de los efectos asociados a un tipo de estímulo, nosotros vamos a poder llevar a cabo ciertas adaptaciones. Entonces, lo que vemos acá en la imagen es algo que ustedes probablemente conocen, que es el síndrome general de adaptación, donde hay ciertas leyes de supercompensación. Esto no es nuevo, esto se viene estudiando del año 70, ¿ya? Donde se ve que una determinada carga de entrenamiento en relación al estado inicial provoca una cierta fatiga o un desgaste y que posteriormente con la recuperación va a provocar un efecto superior al estado inicial, ¿ya? Y si esto se lleva a cabo en una determinada frecuencia de tiempo, se va a poder tener distintos tipos de adaptaciones, ya sea desde el punto de vista de la fuerza en sus distintas manifestaciones o desde el punto de vista de la resistencia también en sus distintas manifestaciones,
¿ya? Aquellos que se vienen integrando, cabe destacar que voy a dar ejemplos generalmente de esos dos tipos de cualidades, ¿ya? Algo que se me olvidó decir es que cualquier tipo de preguntas las pueden dejar en el chat y al final las vamos a responder. En eso al menos era lo que tenía entendido, ¿ya? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de adaptaciones al entrenamiento, que son dependientes de la magnitud del estímulo, en la magnitud del estímulo nosotros lo podemos clasificar en función de distintos parámetros asociados a volumen, intensidad, duración, frecuencia cardíaca, densidad del trabajo, entre otras, y estos distintos estímulos en función de su magnitud van a producir este tipo de adaptaciones, ¿ya? A modo de repaso, esto es algo básico que generalmente ven ustedes en el pregrado, ¿ya? O si no lo han visto, bueno, conózcanlo. Cuando hablamos nosotros de fuerza o de la interacción que puedan tener la fuerza como una cualidad condicionante, vamos a hablar de distintos tipos de manifestaciones, siendo los más importantes los que están acá en los vértices de este triángulo, donde se puede ver que hay cierta relación entre las fuerzas explosivas o rápidas, fuerza máxima y resistencia a la fuerza, ¿ya? En la medida que nosotros apliquemos distintas magnitudes del trabajo, ya sea con sobrecarga o incluso con el peso corporal, vamos a poder estar estimulando en función de la duración y de la intensidad, distintas manifestaciones de este tipo de cualidades, ¿ya? Lo mismo ocurre con la resistencia. La resistencia tiene una cierta capacidad de rendimiento que depende en términos generales de la resistencia muscular general, ¿ya? Y también puede estar involucrada hacia la resistencia muscular local. Esto es importante destacar ya que en el fondo cuando uno habla de ejercicio, ya que era un poco el tema de la charla, orientarlo hacia aspectos deportivos, uno tiene que tener cierta especificidad del trabajo que va a desarrollar en función del deportista con el cual está trabajando. Cuando se trabaja con un equipo es mucho más complejo porque involucra el desgaste que pueden tener en el campo de juego y también el tipo de posición o en el fondo el objetivo final que tiene esta posición en función del deporte, ¿ya? Entonces ahí se complejiza un poco más el tema cuando son deportes colectivos, por ejemplo, ¿ya? Estos aspectos relacionados a las distintas manifestaciones que estábamos viendo dependen de elementos que son relevantes para poderlos cuantificar. Dentro de ellos está el volumen, el suministro desde el punto de vista del aporte energético que puede tener a nivel metabólico y la intensidad de trabajo. Y aquí hay un esquema donde en la parte superior se pueden ver algunos aspectos que están relacionados al volumen o de la carga de trabajo, en este caso en determinados tipos de resistencia, que pueden ser clasificadas como resistencia de corta duración, mediana duración, larga duración 1, 2, 3 y 4, incluso proponen algunos autores para, por ejemplo, aquellas disciplinas que se practican por sobre las 3 horas. Ejemplo, el trail run o el Ironman, ¿ya? Una de las disciplinas que se pueden, un gran fondo también en ciclismo podría ser superior a 3 horas de duración. Y en función de esta duración, vamos a ver acá en la zona central, en este eje, que hay ciertos componentes que pueden ser asociados al suministro energético, y cuando hablamos de suministro energético no estamos asociando cierto tipo de metabolismo, ya sea un metabolismo más bien glicolítico o un metabolismo más bien oxidativo. Recordemos que hay cierta predominancia de estos tipos de metabolismo, no es algo que impacte directamente en un 100%, ¿ya? A pesar de que muchas veces en los textos se puede ver así para efectos de interpretación, ¿ya? Y por otra parte, hay una escala de intensidad que es más bien general, donde se habla acerca de intensidades maximales cuando son asociados a suministros de estímulos netamente anaeróbicos, como sale acá, o glicolíticos, ¿ya? Donde en el fondo el 100% de este aporte anaeróbico va a significar un estímulo de tipo máximo o muy alto. Y un estímulo que es más bien predominantemente aeróbico, como puede ser un trote continuo durante 40 minutos a un ritmo del 60% de la frecuencia cardíaca de reserva, puede ser perfectamente un estímulo que va a estar promoviendo estas vías energéticas, ¿ya? Ahora,
Lo importante acá es determinar cómo yo puedo llevar esto desde el punto de vista de la teoría, que muy probablemente ustedes la conocen, la han visto, la han revisado, esto netamente para un efecto introductorio, al campo, ¿ya? O a una disciplina puntual. Entonces, la pregunta que surge acá es, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Ya? Y para poderlo aplicar necesito entender cómo funcionan estos distintos sistemas y ahí es cuando nos empezamos a tratar de involucrar hacia el interior del músculo esquelético para poder entender y conocer cómo es que funciona este tejido que es plástico y que nos permite movernos a voluntad, ¿ya? Entonces, para dar un ejemplo nada más, desde el punto de vista de mi experiencia en la parte física, ¿ya? Como preparador físico más bien, acá podemos tener un aspecto que está relacionado a una situación que se dio en sujetos con los cuales yo he trabajado en el ciclismo. Una de mis disciplinas es principalmente el ciclismo de ruta, y el 2019 se hizo esta gran fondo en Nueva York, en la ciudad de San Juan, Argentina, que involucra ciertos 154 kilómetros con ciertos aspectos técnicos. Bueno, acá en el lado derecho ustedes pueden ver el circuito, cómo se desarrolla, es alrededor acá de un embalse, un lugar muy, muy bonito, pero que este tipo de geografía tiene ciertas pendientes, que es lo que pueden ver acá ustedes. Lo que ven en el eje X acá es la distancia, ¿ya? En millas, y la altura que pueden tener esta distancia, la altimetría en el fondo. Entonces se puede ver que durante los primeros 30 kilómetros, por ejemplo, es una fase de ascenso, y posteriormente hasta el kilómetro 50 más o menos es una fase de descenso. Por supuesto, la intensidad de trabajo va a ser dependiente de la pendiente, valga la redundancia acá, porque pendientes más inclinadas, ya sean positivas o negativas, va a favorecer o mayor velocidad o un mayor esfuerzo físico para poder escalar estos puertos o estas pendientes. Por ejemplo, esta pendiente que se puede ver acá no es lo mismo que este tipo de pendiente mucho más verticalizada que se puede ver ahí. O sea, probablemente esta distancia se ve muy cortita, pero esos 2-3 kilómetros que están acá, lo más probable es que sean uno de los más sufridos de la prueba, ¿ya? Entonces, ¿cómo llevamos esto? Bueno, primero conocer la altimetría, geográficamente dónde está el lugar. En términos técnicos, aquí hay viento cruzado, viento lateral. El ciclismo, a pesar de que es un deporte individual, se trabaja mucho como estrategia en equipo. Entonces, es muy parecido al vuelo de los pájaros, ¿ya? En la medida en que si los pájaros se salen del grupo que va volando, lo más probable es que muera, ¿ya? Acá, bueno, no es tan trágico en el ciclismo, pero sí lo más probable es que si alguien pierde el grupo, lo más probable es que llegue muy retrasado, muy fatigado, y probablemente no termine la prueba, ¿ya? Entonces, conociendo esto, uno puede determinar, en el fondo, esto es un macrociclo que se hizo para este tipo de carreras, ¿ya? Donde lo importante acá es destacar, bueno, la cantidad de semanas totales donde se puede llevar a cabo este tipo de pruebas, partiendo en febrero y terminando acá en noviembre, y en función de esto vamos viendo las magnitudes de carga, que eran las que habíamos trabajado, o sea, las que habíamos realizado al principio en la diapositiva 4, creo que era. Entonces vemos acá que hay distintos tipos de magnitudes, ya son oscilantes en función del incremento y la disminución de las cargas, y acá hay ciertas zonas de volumen e intensidad donde hay ciertas sugerencias de base. Por ejemplo, entre febrero y marzo 300 kilómetros semanales es suficiente para poder llevar a cabo este tipo de pruebas. Deseable, ojalá, 100 kilómetros más, o sea que sean 400 kilómetros a la semana, y a partir ya de mayo, posterior a los 3 primeros meses de trabajo, empezar a involucrarse en participación en carrera para agarrar ritmo de carrera, ¿ya? Esto también ocurre en agosto, y por supuesto la fase final, que va a ser la competencia en noviembre. Otro elemento importante acá son los contenidos del entrenamiento, y en términos generales, cuando uno planifica macrociclo, este es un macrociclo bastante genérico, ¿ya? Donde posteriormente uno después, en la medida que va pinchando, esto es una planilla Excel, en la medida que voy pinchando yo tengo los distintos volúmenes por semana, ¿ya? Pero acá en términos generales del contenido del entrenamiento está trabajar capacidad aeróbica y fuerza de resistencia, potencia aeróbica, trabajo a ritmo de VO2, fuerza explosiva y así entre otros, ¿ya? Y algunos controles que son tomados justo previos a la participación en carreras, ¿ya? Que me permiten determinar una retroalimentación de cómo está asimilando las cargas,
¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Y acá es cuando se empieza a complejizar. Yo puedo ser experto en metodología, en entrenamiento, saberme toda la parte teórica, pero no puedo desconocer que los aspectos relacionados al ejercicio o al rendimiento deportivo no solamente involucran aspectos relacionados a las manifestaciones de estas cualidades que estamos mencionando, sino que hay que reconocer que hay múltiples factores que van a estar sustentando todo lo anterior. O sea, la magnitud de trabajo que uno aplica, en general, está pensada en un efecto que va a tener, ¿ya? Por lo tanto, dentro de estos efectos hay que entender que hay múltiples adaptaciones sistémicas, las cuales están participando, entre ellos está por acá el sistema nervioso central en la parte superior izquierda, aspectos que son metabólicos, que tienen que ver con la salida de glucosa a nivel hepático, o con la administración de algún tipo de sustrato o ingesta durante la carrera, por ejemplo, la movilización del tejido adiposo, que hay ciertas intensidades en las cuales se puede movilizar, factores asociados a la tasa de disipación de calor, que tienen que ver con, acá salen aspectos relacionados a la piel, el transporte de oxígeno, que también es sumamente importante, sobre todo en estas pruebas de largo aliento, y por supuesto nuestro protagonista de hoy, que es el músculo esquelético, que tiene que ver con la síntesis de ATP, con el aumento en la glucogenólisis, la captación de glucosa, lipólisis, captación de ácidos grasos libres, entre otras, ¿ya? Múltiples elementos que en la medida en que uno se va interiorizando de cada uno, se da cuenta que hay prácticamente un mundo, ¿ya? Y esto es solo una pincelada de ello, ¿ya? Para poder entender estos mecanismos, ¿ya? Es necesario saber cómo funciona el músculo esquelético y partes relevantes de su estructura, ¿ya? Entonces, aquí tengo un diagrama, ¿ya? Donde ciertos aspectos relevantes a la función muscular están asociados a la unión neuromuscular, ¿ya? Entendemos que el músculo esquelético es un tejido plástico y que se puede contraer a voluntad. Sin embargo, necesitamos nosotros enviar ciertos comandos que son enviados a través de potenciales de acción, a través de motoneuronas, ya que están inervando esta musculatura y que permiten generar lo que se conoce como acoplamiento, excitación, contracción, ¿ya? Y esto permite, de alguna manera, movilizar las unidades funcionales, los filamentos de proteínas que están asociados a este mecanismo mecánico del músculo esquelético. Parte importante de su función o parte importante de este acoplamiento, excitación, contracción es mediado por calcio, ¿ya? ¿Qué es lo relevante de este ion? El calcio participa de manera importante. Acá lo que podemos ver, fijándose en la parte izquierda acá de la pantalla, que una vez que llega el potencial de acción, hay ciertas estructuras en el músculo esquelético que se conocen como túbulos transversales, donde se están generando una especie de triada, ¿ya? La triada es cuando el túbulo transversal está flanqueado acá por zonas del retículo sarcoplasmático, por proteínas específicamente, que lo que permiten es la liberación de calcio desde estas cisternas terminales que están en el retículo sarcoendoplasmático, ¿ya? Algunas de esas proteínas importantes solo las voy a mencionar, esto no es para marearnos ni nada, simplemente por si alguno las conoce o desea interiorizarse un poco más. Acá hay una proteína importante, sensible a voltaje, que se conoce como receptor de dihidropiridina y que tiene contacto físico con el receptor de rianodina. Estos son los que permiten la liberación de calcio desde el retículo, y el calcio tiene una alta afinidad por proteínas que están en estos filamentos, principalmente de actina, como la troponina C, y permiten que se pueda, una vez despolarizada la membrana, que se pueda acoplar este calcio. Hay un aumento en el calcio mioplasmático y esto permite generar fuerza de la contracción muscular, ¿ya? Este fenómeno, que es complejo, que yo lo estoy revisando de manera muy somera, se conoce como acoplamiento, excitación, contracción, y es lo que permite, o sea, es dependiente de esta liberación de calcio para poder generar estos mecanismos mecánicos del músculo esquelético que nos permiten movernos a voluntad, ¿ya? Ahora, hay ciertas diferencias en los tipos de fibras musculares, que eso se conocen como fenotipos, ¿ya? Y esa diferencia, una de las preguntas que yo planteo acá es,
cuáles podrían ser estas diferencias fenotípicas que pueden existir en el músculo esquelético, ¿ya? Entonces, para quienes estén más asociados al músculo o al ejercicio, debemos conocer que existen ciertos fenotipos de fibras musculares, descritos acá como del tipo 1, 2A, 2 sub X o 2 sub B, ¿ya? Y que tienen distintos elementos asociados a su velocidad de acortamiento, a su tamaño en función del área de sección transversal, a sus aspectos metabólicos, a su capacidad de producir energía, ¿ya? Que es lo que sale un poco acá reflejado en estos triángulos invertidos o triángulos que están posicionados acá, por ejemplo, en la zona de acortamiento, su velocidad de acortamiento. Y lo que indica en el fondo es que, tomando este mismo ejemplo, la velocidad de acortamiento de las fibras tipo 1, por ejemplo, es más bien lento, ¿ya? Y la velocidad de acortamiento de las fibras, por ejemplo, tipo 2B, es más bien rápido. Entonces, cada uno de estos fenotipos musculares tiene distintas características desde el punto de vista de su función, de su tamaño, de su metabolismo. Se ha dicho o se ha escuchado de manera muy regular en la práctica deportiva que, por ejemplo, las personas que trabajan más sobre el trabajo, funcionan más sobre el trabajo de fuerza, se ponen lentos cuando corren o viceversa, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, cabe destacar que aunque puede haber una hibridación de las propiedades metabólicas de la fibra muscular, no existe modificaciones del tipo de fibra. O sea, es prácticamente imposible que una fibra del tipo 1 se transforme en una fibra del tipo 2, ¿ya? Al menos fisiológicamente hablando. Lo que sí puede ocurrir es que haya ciertas modificaciones desde el punto de vista metabólico que permitan generar adaptaciones asociadas a fibras más bien intermedias. Por ejemplo, que esta fibra de tipo 2A que estoy viendo acá, desde el punto de vista metabólico, se pueda volver un poquito más oxidativa o ligeramente más glicolítica en función de los distintos tipos de estímulos. Pero no se modifica el fenotipo muscular, no existe un cambio en la cabeza pesada de miosina, que es como se mide esto. Que sí puede ocurrir desde el punto de vista de un cultivo in vitro, por ejemplo, en condiciones de laboratorio. Ahí se puede estimular fibras aisladas con un determinado pulso eléctrico y puede sufrir ciertas modificaciones desde el punto de vista de su función, velocidad de acortamiento y algunas proteínas elementales que han sido estudiadas en el laboratorio. Nosotros la hemos estudiado y eso se sabe que puede ocurrir, pero, insisto, no se da en condiciones fisiológicas, ¿ya? Se da solamente en condiciones in vitro, ¿bien? Ahora, importante ya sabiendo esto, poder determinar cómo responde el músculo esquelético, ¿ya? Y lo que vamos a ver que cuando hay distintos estímulos, el músculo esquelético puede también responder de distinta manera en función de la expresión y síntesis de algunas proteínas, ¿ya? Desde el punto de vista de acá en este gráfico lo que tenemos son las modificaciones en función de una condición basal, y en el eje X lo que tenemos es el tipo de ejercicio. Acá tenemos ejercicio de tipo agudo y ejercicio de tipo crónico. Entonces lo que estamos viendo con estas barritas transversales en el eje X es que es la frecuencia de estímulos que yo tengo ante un determinado tipo de ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá cuando sale ejercicio agudo, esto es en el periodo de algunas horas, por ejemplo, o algunos días, o incluso algunas semanas o meses, lo que ya se conoce como un ejercicio crónico, va a tener ciertos efectos a nivel de la expresión de un mensajero, que es lo que permite la síntesis de una proteína posterior, o las modificaciones, por ejemplo, en el rendimiento. Entonces, lo que vemos acá, en la parte verde, en la zona superior de esta pantalla, es que pueden existir ciertas modificaciones desde el punto de vista metabólico y también en el rendimiento cuando este tipo de ejercicios empieza a ser más crónico, ¿ya? Si nosotros hacemos alineamos esta zona de la curva, donde empieza a iniciarse acá a partir ya de algunas semanas, podemos ver que con el paso del tiempo, con este ejercicio de tipo crónico, con el paso de los meses, puede haber un incremento en el rendimiento. Por ejemplo, las ganancias de fuerza que pueden estar desarrollándose a partir de las 8 a 12 semanas de entrenamiento, ¿ya? Por otra parte,
el contenido mitocondrial o el contenido de la función de algunas enzimas, por ejemplo, las enzimas que tienen que ver con la actividad oxidativa, como la succinato deshidrogenasa, la citrato sintasa. Se puede ver que hay un aumento en el contenido de estas proteínas a partir de algunas semanas, ¿ya? Y en lo que se conoce como la expresión del mensajero, el mensajero es una secuencia que sale desde el núcleo y permite poder ser traducida posteriormente y convertirse en una proteína. Hay ciertos elementos que gatillan acá ciertas respuestas a nivel más bien agudo, ¿ya? O sea, una sesión de trabajo, una sesión de ejercicio puede gatillar cierta modificación en la expresión de este ARN mensajero en una sola sesión, ¿ya? Lo importante es que ojalá la frecuencia de esto aumente para que este mensajero no sea degradado y pueda ser sintetizado en una proteína. ¿Bien? Ya desde el 2007, un estudio de Juretic planteaba de que a través de la actividad contráctil, esto se hizo en fibras aisladas, se determinó que hay modificación de alrededor de 423 genes, de los cuales fueron clasificados y se vio que uno de los aspectos de estos genes que más se modificaban eran aquellos que tenían que ver con una función más bien metabólica, ¿ya? Luego de ellos, un aspecto de localización desde el punto de vista de probablemente la estructura donde estaban estas fibras. Recordemos que este tipo de estudios se diseca el músculo de un animal, en este caso en el laboratorio se trabaja con ratones, ¿ya? La célula en este caso está en un ambiente que es externo a cómo está de manera fisiológica, ¿ya? Y en este caso el estímulo que se utilizó para poder generar este estudio fue a través de una despolarización con una solución alta en potasio, ¿ya? Esto lo que permite es una contracción de las fibras musculares y posteriormente se midió o se clasificó la expresión de este tipo de genes, ¿ya? Se ve entonces que un estímulo que puede ser agudo puede estar modificando la expresión de estos mensajeros para poder determinar posteriormente una determinada función. Ya la gracia es acá después elegir alguna proteína y estudiarla en profundidad para poder determinar ciertos aspectos que son desconocidos, ¿ya? Desde el punto de vista del estímulo también, siguiendo acá con estos mecanismos asociados al entrenamiento, sabemos que el entrenamiento es un estrés de tipo controlado y este estrés puede estar modificando la expresión o la movilización en realidad de algunas células conocidas como células satélite, que son capaces de donar un mionúcleo que ellas tienen y este mionúcleo se fusiona en la fibra muscular. Entonces, lo que vemos acá es una fibra, entre comillas, normal. Vamos a ponerle esta en la fibra 1, ¿ya? Y la fibra 1, posterior a varios entrenamientos, esto es un elemento teórico más bien, posterior a varios entrenamientos, la donación de estos mionúcleos, dado la proliferación de células satélite, va a poder incrementar el tamaño de esta fibra muscular, generando lo que se conoce como un efecto de hipertrofia, ¿ya? Esta teoría fue posteriormente realizada en el laboratorio. Lo que se ve acá en la imagen superior izquierda, estos puntitos verdes que ustedes ven son proteínas que codifican. Es una proteína verde fluorescente que codifica para algunas proteínas del núcleo de estas fibras musculares, y lo que se ve es que la codificación de estas proteínas fluorescente verde desde el día 0 hasta el día 21, por ejemplo, no sufrió ningún tipo de cambios. Sin embargo, la fibra muscular tuvo una reducción de su tamaño, ¿ya? Lo que habla de que por procesos que pueden estar asociados a atrofia muscular, como puede ser en enfermedad o en una lesión o simplemente en dejar de entrenar, ¿ya? Sabemos que un sujeto que está entrenado con miras a un rendimiento deportivo, lo peor que le puede pasar es dejar de entrenar o una lesión. Sabemos que cuando se llega a cierto proceso de hipertrofia, no existe modificación, al menos en este estudio realizado hasta 21 días, que es lo que fue el tiempo límite, no había modificaciones respecto al número de mionúcleos. Sin embargo, acá se ve la cantidad de mionúcleos, se ve alguna disminución. Sin embargo, sí se ve disminución en el área de sección transversal en la medida que pasan los días, ¿ya? Por lo tanto, existe un número de mionúcleos que se mantiene de manera constante a pesar de que existe una denervación. Este fenómeno también se ha asociado a procesos de
memoria muscular, entre comillas, ¿ya? Memoria muscular, donde se ha visto que sujetos que han sido entrenados previamente, posterior a 6 semanas o 4 semanas de desentrenamiento, recuperan una condición anterior mucho más rápido que un sujeto que no ha tenido ese efecto del entrenamiento previo, ¿ya? Por lo tanto, es importante destacar que desde el punto de vista aplicado acá, experimental, se pudo determinar que no existe una apoptosis selectiva, que es lo que se conoce como muerte celular programada en este tipo de mionúcleos. Al parecer, el entrenamiento mantiene este número de mionúcleos, permitiendo este proceso a largo plazo que se conoce como memoria muscular, ¿ya? Una pregunta que queda acá, bueno, esto depende del fenotipo muscular, en qué tipo de músculo se ha hecho. La verdad es que esto fue hecho en 2 tipos de fenotipos, músculo sóleo y músculo de L, que es un músculo más bien rápido. El sóleo es un músculo predominantemente lento u oxidativo. Y lo que se ve también es que no existe diferencia en los mionúcleos, ¿ya? En ninguno de los dos. Sin embargo, en el área de sección transversal, en ambos casos, a partir ya de los 14 días, hay diferencias significativas respecto al día 0, ¿ya? Tanto en el músculo de L como en el músculo sóleo. Por lo tanto, los procesos de atrofia, si bien afectan la función muscular, perdón, el tamaño muscular, no afecta la cantidad de mionúcleos que se tenga. Por lo tanto, se podría asociar un efecto de que el entrenamiento preserva, a modo de mecanismo de protección, los efectos que puedan ser a posterior en el músculo esquelético por un proceso de reentrenamiento posterior a una lesión o posterior a un periodo de inactividad, como pueden ser las vacaciones, por ejemplo, ¿ya? Otro punto importante acá, hemos visto aspectos más bien fisiológicos, mecánicos asociados al entrenamiento. Sin embargo, el músculo esquelético, como les decía al principio, no solamente tiene una función contráctil o de que solo recibe adaptaciones, sino que ha sido en los últimos años también estudiado como un tejido que es más bien secretor, ¿ya? Que puede secretar ciertas mioquinas conocidas, que son las que derivan del músculo esquelético. En este caso, se sabe que este tipo de estímulo puede tener una función desde el punto de vista de la regulación de ciertas mioquinas, ¿ya? Entendiendo las mioquinas como, ahí falta una I, ¿ya? Entendiendo las mioquinas como péptidos que son sintetizados y secretados por la musculatura esquelética. Y estos pueden comunicar de manera cruzada con otro tipo de tejidos, como pueden ser el tejido adiposo pardo, el tejido adiposo blanco, el hígado, el páncreas, el cerebro, entre otras, ¿ya? O sea, los efectos que están asociados a la liberación de estas mioquinas, se ha visto que puede tener múltiples efectos a nivel sistémico que favorecen un determinado tipo de adaptaciones, ¿ya? Desde el punto de vista del ejercicio, se ha visto que el papel de estas mioquinas podría ser también regular la función muscular y la masa muscular, y acá, bueno, salen algunas, en algún momento se ha descrito de que lo que conocemos de mioquina es prácticamente el 5% de lo que realmente desconocemos, o sea, hay un 95% de elementos que están secretados y que ocurren en el músculo esquelético que desconocemos, ¿ya? Y en este caso, nosotros en el laboratorio hemos estudiado, al menos en mi caso, los aspectos que están relacionados a este péptido que se conoce como FGF21, del cual les voy a hablar en un par de minutos, ¿ya? Entonces, un poco a modo de conclusión de esta primera parte, es que en el fondo todos aquellos elementos que están asociados al ejercicio, ya sea con miras al rendimiento deportivo, como para la salud estética, como puede ser, o estética, como puede ser el desarrollo del volumen del músculo, el proceso de hipertrofia, van a estar asociados netamente a la especificidad tanto del tipo de estímulo, ¿ya?, como del tipo de prueba en el caso de algún deporte en especial, ¿ya? No podemos tener recetas para asociarlas a un determinado deporte, ¿ya? Muchas veces yo trabajo en otra universidad y he hecho algunos cursos en otros programas de posgrado o de pregrado incluso, y muchas veces la pregunta es, pero profe, ¿pero qué puedo hacer para esto? O profe, ¿cómo puedo hacer esto? O profe, estoy entrenando a alguien, ¿qué le puedo hacer para que baje de peso? Y lamentablemente uno... no es que no quiera responder, simplemente es que no existe un tipo de receta determinado para todo el mundo. O sea,
el 3×15 puede que le sirva a una gran parte de la gente, pero no a todo el mundo. El correr de manera continua durante media hora puede que a alguien le sea importante o le favorezca y a otra persona no. El ayuno intermitente y así múltiples estrategias que están asociadas hoy en día a la mejora del rendimiento o a la mejora estética y que no se sabe a ciencia cierta que en el fondo tenga efectos para toda la población. Por lo tanto, estas estrategias debieran ser abordadas desde el punto de vista personalizada, y ahí es donde se hace muy relevante la preparación tanto académica como en la práctica que pueden tener cada uno de ustedes que estén interesados en programas como estos, ¿ya? Bien, pasando a la última parte, ya estoy viendo el tiempo, que llevamos 34 minutos, no me quiero pasar de la hora, que hemos estudiado un poco nosotros en el laboratorio, y aquí quiero dejar en claro que esto es una visión muy general. Traté de alinear desde el punto de vista de lo más simple, que es las manifestaciones del entrenamiento, la fuerza y la resistencia, y ahora ir un poco a aspectos que son más bien específicos y que ustedes pueden profundizarlo en la medida que posteriormente se vayan preparando, tomando cursos, y que son es la idea también de este tipo de postítulos que son bastante específicos, ¿ya? En el laboratorio, nosotros lo que hemos visto es que, bueno, el ejercicio físico provoca un incremento en la actividad metabólica, y esto músculo esquelético tiene un rol importante tanto desde el punto de vista del rendimiento como desde el punto de vista de condiciones fisiopatológicas. Dentro de ello, algunos de estos elementos es la captación de glucosa, ¿ya? Que son adaptaciones homeostáticas celulares y que dependen también en ejercicio de la intensidad como la duración de trabajo. Lo que podemos ver acá en este gráfico, ya del año 78, se sabía que en el fondo la captación de glucosa, esto fue medido por diferencia arteriovenosa, y acá bueno, en ambos casos por diferencia arteriovenosa, solo que la parte superior es en el brazo, y la parte inferior acá es en la pierna, ¿ya? En una de las piernas. Y lo que se ha visto es que en la medida que el tiempo avanza y yo incremento la intensidad de trabajo, esto está medido en watts, 65 watts, 130 watts, 200 watts, se incrementa también el transporte de glucosa, ¿ya? Por otra parte, se sabe que la concentración plasmática de insulina disminuye en la medida en que yo realizo un ejercicio continuo al 60% del VO2 peak. Entonces, la pregunta que cabe acá es, ¿cómo si la insulina, parte de sus efectos importantes es incrementar el transporte de glucosa, disminuye en una condición de ejercicio? Y ahí es cuando entra la relevancia de los efectos de algunas mioquinas, ¿ya? Que en ejercicio continuo se sabe que el músculo secreta estas mioquinas. Aquí pongo solamente dos ejemplos de los que se iniciaron en esta área, como puede ser interleuquina 6 o el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se pensaba antes que solamente era secretado por el cerebro, y posteriormente se dieron cuenta que el músculo esquelético también lo genera. Y aquí vemos los cambios en una condición previa al entrenamiento y en una condición posterior al entrenamiento, como el aumento de estas manchitas blancas que ustedes pueden ver es un aumento en el mensajero para interleuquina 6. ¿Ya? Aquí como control positivo se utiliza un tejido de cáncer metastásico de mama, ¿ya? Que pueden ver que tiene mucho más zonas blancas que el músculo, pero sin embargo la comparativa entre estos dos es mayor acá en la parte posterior al ejercicio. Lo mismo ocurre acá con el factor neurotrófico derivado del cerebro. Posterior, este es un corte transversal de músculo esquelético, posterior a 24 horas de un estímulo de trabajo hay un aumento está más oscurecido, lo que indica la presencia de este péptido. FGF21, que es el que yo les encerré en un circulito anteriormente, no está alejado de esto, y es un poquito la historia que les voy a comentar ahora. Bien, para poder entender esto hay que saber que parte de los mecanismos que están asociados al músculo esquelético en el transporte de glucosa dependen de transportadores de glucosa, lo que se conoce como una difusión facilitada. No es algo que por osmosis entra y que atraviesa la membrana plasmática, sino que se requiere un aumento en la translocación de estos transportadores de glucosa hacia la superficie celular del músculo para que pueda incrementar
esta captación de glucosa. Y esto se ha visto que tanto en músculo blanco o glicolítico como en músculo rojo hay un aumento en la presencia de estos transportadores de glucosa y que se ha visto también que está presente en los distintos fenotipos, tanto en EDL, en FDB, flexor corto de los dedos, también lo pueden conocer así, sóleo o músculo epitroclear, ¿ya? Entonces, la presencia de estos transportadores es abundante desde el punto de vista de este tejido, por lo tanto, no es por falta de transportadores, sino que necesitamos conocer cuál es el efecto de algunas de estas proteínas, ¿ya? Y como les decía, nosotros lo que hemos estudiado principalmente es el efecto de este FGF21, que es un péptido que se puede sintetizar en varios tejidos, ¿ya? Principalmente descrito en el hígado, como en el tejido adiposo. Se sabe que puede ser secretado por el músculo esquelético, sin embargo, no se sabe mucho qué es lo que hace en el músculo esquelético. Y esto hasta el día de hoy es una interrogante que nosotros hemos estado tratando de responder, ¿ya? Acá tenemos un Western blot, que es una técnica de laboratorio para poder detectar la presencia de algunas proteínas, y en este caso vemos con un anticuerpo anti-FGF21 que está presente tanto en músculo como en hígado. En hígado, en este caso, se ha utilizado principalmente como control positivo, ¿ya? Y acá lo que sale como GAPDH es un control de carga para poder determinar que la distribución de la cantidad de muestra que uno coloca es la misma y que no estoy colocando más cantidad de muestra acá y por eso se ve, ¿ya? Son aspectos más bien técnicos, metodológicos de los experimentos. Lo otro que se ha visto que es importante es que FGF21 puede ser secretado por la musculatura esquelética en condiciones de ejercicio, tanto en humanos como en ratones, ¿ya? En ejercicio continuo, a 60 minutos, se ve un incremento en los niveles plasmáticos de FGF21. Lo mismo ocurre en el ratón, pero también cuando uno analiza músculos, en este caso gastrocnemio de ratón, se puede ver que hay un incremento en FGF21. ¿Qué es lo que se sabe de los efectos de FGF21? Que la presencia de este péptido en 24 horas en minotubos humanos pueden incrementar la captación de glucosa, por lo tanto, una exposición prolongada a FGF21 puede tener un efecto positivo respecto al transporte de glucosa en estos minotubos. Sin embargo, la pregunta que queda es, bueno, si se puede liberar en ejercicio y si hay disminución de insulina en la concentración plasmática cuando estoy realizando ejercicio, ¿cómo entonces puedo aumentar la capacidad de transportar glucosa? Que era un poco lo que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, cuando nosotros vemos acá, en términos generales, esto es un esquema general del transporte de glucosa, que los efectos mediados por insulina dependen de una cascada de señalización intracelular que ocurre en el músculo esquelético, que es complejo de estudiar y que involucra algunas proteínas importantes que son las que yo destaqué acá, que se conocen como nodos metabólicos. En este caso está PI3 quinasa, PKCZ y AKT, que pueden estar participando en la translocación de estos transportadores de glucosa tipo 4 y que van a la membrana y permiten la incorporación de glucosa a este tejido. Sin embargo, FGF21, que se ha visto que está aumentado en ejercicio y que sí disminuye insulina, ¿cómo entonces podemos aumentar la captación de glucosa? Y una de nuestras hipótesis fue que esta proteína podría estar participando del transporte de glucosa. Y que se ha visto en la literatura que también podría tener un efecto sobre algunas proteínas que participan también en la vía de insulina. Por lo tanto, a pesar de que estos mecanismos coinciden, no se ha descrito qué es lo que ocurre arriba abajo de esta proteína. Bien, para poder estudiarlo en el laboratorio, nosotros lo que hicimos fue cultivo aislado de fibras de músculos de ratón, así es como se ven al microscopio, y lo que hicimos es colocar distintas condiciones, basal, con insulina, con FGF21 durante 20 minutos, y lo vimos a través de una glucosa que es fluorescente y que no se metaboliza, que se conoce como 2-NBDG, ¿ya? Que es un análogo de glucosa fluorescente no metabolizable. Y la pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si en estas placas de cultivo, ya está representada por esta ilustración, qué pasa si en estas placas yo coloco FGF21 a una determinada concentración? ¿Hay un aumento en la captación de glucosa? Esa es la pregunta. Para poder responder esta pregunta, nosotros lo que hicimos fue colocar distintas concentraciones de FGF21, lo que veíamos que a 100 nanogramos por ml había un incremento en la captación de glucosa muy similar a lo que produce insulina. Lo podemos ver en esta imagen, donde se puede ver la fluorescencia relativa respecto a una condición basal, una condición con insulina y una condición con FGF21, y podemos ver que
la fluorescencia tanto de FGF21 como de insulina es muy similar cuando FGF21 está a 100 nanogramos por ml. Bien. Posteriormente lo que hicimos fue administrar un péptido que codifica para una proteína quimera, conocida como GLUT4-MIG EGFP, ¿ya? Que está asociado a una proteína verde fluorescente, no sé si se acuerdan, en alguna de las partes al inicio que veíamos en una fibra que tenía puntitos verdes, ¿ya? Esta proteína fluorescente verde nosotros la incorporamos en los músculos esqueléticos de estos ratones para poder determinar si había un aumento en la translocación de estos transportadores de glucosa, y lo que vemos que tanto en una condición basal como con insulina y FGF21 está la presencia de estos transportadores, pero lo que nos llamó la atención es que la redistribución, este patrón estriado que se puede ver acá en verde, la redistribución del efecto de FGF21 era muy similar al de insulina. Posteriormente vimos, a través de este MIG que se conoce acá, es cuánto de esto estaba presente en la membrana plasmática de la fibra, y lo que vemos que en una condición basal, si se fijan, hay muy poquito, ¿ya? Y en una condición estimulada con insulina, prácticamente hay 2 rayas gruesas, que es lo que ustedes pueden ver ahí, y lo mismo ocurre con FGF21. Por lo tanto, la conclusión a estos resultados es que FGF21 promueve la translocación de GLUT4 y promueve el transporte de glucosa. Parte de esto es el esquema que está presente acá, donde se puede ver que FGF21 promueve el transporte de glucosa. Voy a ir un pelito más rápido para no pasarme de la hora. La siguiente pregunta fue, bueno, ¿qué pasa arriba abajo, al interior de la fibra muscular, con estas proteínas importantes? No sé si se acuerdan que habían ciertos nódulos como P3 quinasa y AKT. Nosotros utilizamos 2 drogas que son inhibidores farmacológicos, como LI294002 y MK2206, para poder determinar si el efecto es dependiente de este tipo de proteína. Y lo que vimos acá es que en esta parte, en la figura A, lo que vimos es que la presencia de FGF21 y el inhibidor, que es lo que se puede ver acá con los signos más, que sería esta barrita, no presenta diferencia respecto a la condición basal. Por lo tanto, si yo tengo una barra con insulina y veo que aumenta acá 2 veces en relación al basal, y veo que FGF21 aumenta, no sé, 1,8 o 1,9 veces acá en relación al basal, ¿qué pasa cuando está con esta droga que es un inhibidor? No ocurre nada, no hay diferencia respecto al basal, por lo tanto yo puedo interpretar de que el efecto en presencia de esta droga es dependiente, o sea, el efecto de FGF21 en presencia de esta droga es dependiente de esta proteína P3 quinasa, ¿ya? Y por otra parte, cuando coloco MK2206, veo que el efecto, bueno, aquí tengo la barrita basal, la barrita con insulina, con FGF21, y cuando coincubo FGF21 con esta droga, veo que el efecto se mantiene. Por lo tanto, yo podría determinar que el efecto de FGF21 sobre la captación de glucosa depende de PI3 quinasa, pero es independiente de AKT, o sea, AKT no participa. ¿Y cuáles son las preguntas que quedan acá? O sea, si yo a través de insulina puedo utilizar estas 2 proteínas para poder captar glucosa, PI3 quinasa y AKT, y PKC, que también se ha descrito, pero yo hasta el momento no lo había estudiado, yo dije, bueno, nosotros ya sabemos que AKT no participa, sin embargo, PI3 quinasa sí participa. ¿Cuál es la relación acá? Es que estando activa esta proteína, puede activar esta otra proteína que se conoce como PKCZ. Por lo tanto, la pregunta era, bueno, ¿qué pasa si yo inhibo PKCZ con otra droga? Entonces, lo que hicimos acá, utilizar un pseudosubstrato para PKCZ, que es esta sigla, PPKC, y ese símbolo griego que es la Z, y lo que veo es que en la copresencia de FGF21 con esta droga se inhibe el efecto en la captación de glucosa, por lo tanto yo puedo determinar que la captación de glucosa que produce esta proteína es dependiente de este factor. O sea, es dependiente de esta proteína. Y acá en modo de resumen, hay un modelo que fue recientemente publicado por nosotros en una revista como la Journal Molecular Endocrinology, donde podemos explicar a través de una serie de experimentos, solamente les mostré los más relevantes, pudimos explicar cómo este péptido podía estar participando del transporte de glucosa que es tan necesario para los efectos, por ejemplo, del ejercicio, o al revés, los efectos en una condición fisiopatológica como la resistencia a la insulina, donde la captación de glucosa está atenuada y se está desarrollando ciertas drogas que ayuden a eso, aunque sabemos que el ejercicio es prácticamente la mejor medicina, pero la gente
no realiza ejercicio. Bien, eso es un poquito lo que les quería hablar en términos generales. Para terminar, ¿qué me gustaría a ustedes? Yo sé que es mucha información y es muy poquito rato, 1 hora es prácticamente muy poco tiempo, pero ¿con qué me gustaría que se quedaran? Que dentro de los aspectos del entrenamiento que afectan a la función muscular existen elementos que son metodológicos y que tienen que ser específicos para las adaptaciones que yo estoy esperando. Por lo tanto, conocer estas adaptaciones o conocer los mecanismos que regulan estas adaptaciones es relevante para saber qué tipo de estímulo yo voy a hacer desde el punto de vista del entrenamiento. Lo otro es que la respuesta del músculo esquelético ante distintos estímulos pueden estar regulando procesos que están asociados a hipertrofia o atrofia muscular y que estos pueden recuperarse a través de un reentrenamiento, como puede ser esta, entre comillas, memoria muscular que habíamos visto de estos mionúcleos. Y lo otro que hay factores secretados que se están estudiando en los últimos años y que dentro de ello pueden estar promoviendo diversas respuestas, entre ellas la captación de glucosa, que es uno de los mecanismos que es fundamental para todas las células, pero por sobre todo el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque en términos de masa es uno de los tejidos más abundantes del cuerpo y es uno de los tejidos más metabólicamente activos que hay. Y dentro de sus sustratos predominantemente está la glucosa y los ácidos grasos, ¿ya? Para poder terminar, esto es un monumento que se le hace a los ratones de laboratorio, está en Rusia, en Novosibirsk, y lo que hace es que simboliza la gratitud hacia el animal que la humanidad ha utilizado para poder estudiar la genética, los mecanismos moleculares y físicos de las enfermedades, así como para el desarrollo de nuevos fármacos, ¿ya? Y otra cosa importante también es agradecer a parte del equipo al cual yo pertenezco, del laboratorio del doctor Enrique Jaimovich, laboratorio de fisiología muscular o sea, fisiología celular del músculo, y ahí están algunos de los miembros del laboratorio con los cuales hemos trabajado, y por supuesto agradecerles a ustedes por haber utilizado esta hora de su tiempo en poder escuchar esta presentación. Bien, eso. No sé si me pasé, tengo 50 minutos acá, así que no sé si hay... Muchísimas gracias, Giovanni. La verdad es que estos temas nosotros nos dejan cada vez más entusiasmados y obviamente nos van demostrando todos los avances que se están obteniendo ya en primera línea desde el punto de vista científico. Así que la verdad, muchas gracias porque un tema muy específico lo llevaste de una forma bastante práctica, por lo menos, así que se agradece eso. Mira, hay dos preguntitas, yo sé que estamos pasados en el tiempo, pero hay una pregunta... Gracias, José Arturo Arias, que dice por qué al incrementar este factor de crecimiento fibroblasto baja la captación de glucosa. No sé si esa es, digamos, la pregunta. No baja en realidad. No, aumenta la captación de glucosa. No disminuye. O sea, lo que hemos visto, uno de los gráficos que les mostré es que a concentración y dosis dependiente, con menos concentraciones no había ningún efecto respecto al transporte de glucosa, pero cuando se llevaba a los 100 nanogramos por ml había un efecto muy parecido al de insulina. Y nosotros posteriormente todos los experimentos los hicimos a esa concentración, a 100 nanogramos por ml. Súper claro. Espero que haya quedado clara para José, quedó súper claro. Mira, acá hay otra que está orientada al contexto COVID, respecto a qué dice la literatura y si hay una relación entre la disminución de este factor de crecimiento fibroblasto y esa es la pregunta, si hay una relación, me imagino que de riesgo respecto a el tema del COVID-19. Uy, qué buena pregunta. Sabes que no hemos visto nada acerca de COVID. Lo que sí se sabe es que es una proteína que funciona a través de mecanismos de estrés, entendiendo estrés como frío, calor, ejercicio, dietas altas en grasa, inanición, y ante todos esos estrés, esta proteína parece que aumenta. Sin embargo, cuando hay presencia de COVID o de otra enfermedad, desconocemos qué es lo que ocurre con este tipo de proteína. Probablemente esté aumentado. Se ha visto que en algunas patologías, como por ejemplo la disfunción mitocondrial o la diabetes, podría estar incrementada. Sin embargo, los efectos específicos, al menos en el músculo esquelético, que es lo que nosotros hemos estudiado, no tiene un efecto. O sea, aumentan los diabéticos, por ejemplo, pero no hay mayor transporte de glucosa en los diabéticos. Aunque está aumentado, hay como una resistencia. Es como la leptina.
¿ya? Entonces, es una súper buena pregunta respecto al COVID, pero nosotros no hemos visto nada acerca de COVID-19. ¿No? Excelente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Por lo visto, quedó todo claro. Bueno, agradecer la participación de Giovanni, la verdad es que fue un tema bastante específico. Y bueno, mencionar que vamos a estar desarrollando por lo menos cada 15 días esta serie de charlas para que estemos en contacto, y la idea es generar divulgación científica y obviamente generar toda esta red en el cual podamos seguir avanzando en el área de ciencias del deporte. Me despido de Giovanni, muchas gracias por Ya, pues. participar. Gracias a ti, Eh, Edison. Aprovecho, digamos, de mencionar que van a estar en el chat anotados los correos de Franco, que es el coordinador del área de deportes, y también voy a dejar mi correo, lo voy a anotar inmediatamente, que es ormazábal@udb, para cualquier duda, consulta, podamos estar en contacto. Así que bueno, ¿no? Me despido de ustedes, espero que haya sido una actividad bastante entretenida, y nos estaremos viendo próximamente. Eso, un abrazo, muchas gracias. Bien. Chao, muchas gracias a ustedes. Chao Giovanni, chao chicos.